Yo soy Natalia Botero, fotoperiodista por más de 35 años. Nací en Colombia. Recorrí gran parte del territorio colombiano cubriendo el conflicto armado, los temas de violencia, de la guerra y también los temas de paz y reconciliación. Soy también profesora universitaria con un máster de ICE en estudios socioespaciales y especialización en memoria histórica. Es como en mi país he sido fotoperiodista todo el tiempo, pues en investigaciones de derechos humanos, y en los últimos 18 años estuve dedicada desde la liberación de armas y el proceso de paz con los paramilitares en el 2005, cuando estaba Álvaro Uribe presidente. Comencé a hacer serias investigaciones y búsquedas sobre el tema de la desaparición forzada. Estuve recorriendo los territorios donde más desaparecidos o no se sabía sobre las víctimas, en compañía de la Fiscalía, que era el grupo fiscal, el grupo legal del gobierno, para agilizar y adelantar estas investigaciones. Estuve entonces caminando el territorio colombiano con ellos, haciendo fotográficos sobre la fotografía forense y todo lo que pasaba sobre las investigaciones y la exhumación de los cuerpos de los desaparecidos. Durante todo este tiempo, mi trabajo profesional se enfocó a de qué manera en Colombia, en la época que yo comencé a investigar en el 2005, en el periodismo, habría una gran ausencia de la presencia del tema de la desaparición forzada. Y me sorprendía también mucho cómo de las instituciones del mismo gobierno no prestaban atención a las denuncias que hacían los familiares sobre la desaparición forzada. Entonces trabajé 12 años en uno de los grandes medios nacionales que se llamaba la revista Semana, y me retiré a seguir trabajando como independiente y me dediqué en enfoque al tema de la desaparición. Entonces, en el recorrido periodístico y forense, de tratar de entender y poner en el escenario público cómo era que se hacía la búsqueda de los desaparecidos, cómo era posible que las familiares pudieran llegar a encontrar a sus desaparecidos vivos o muertos. Era como mi mayor preocupación. Durante estos 15, 18 años de recorrido profesional en el tema, entendí también que la dificultad de la desaparición forzada era el sistema del gobierno, era la violencia permanente y el conflicto que hay en el país en la actualidad. Es un conflicto que nunca ha terminado. Y aparte de eso, es que quienes buscan a los desaparecidos son las mujeres y los familiares, que para el Estado, en su momento, cuando yo empecé a hacer el trabajo y la investigación, realmente no había la mayor atención. El tema de la desaparición forzada también se volvió importante en mi trayectoria profesional, porque siento que es uno de los crímenes de guerra más exitosos, y lamentablemente, porque cuando hay una desaparición forzada, cuando hay una desaparición dentro del marco de la ley por un grupo armado, legal o ilegal, ya sea el Estado, guerrilla paramilitar, su grupo de narcotráfico, la desaparición forzada, cuando existe, implica que no hay un cuerpo, no hay una víctima, entonces no hay un victimario y no hay un caso. Y por ende, entonces también hay un gran vacío en las familias. Entonces esa era mi gran pregunta y mi gran preocupación durante todo este tiempo de mi trabajo en Colombia. ¿Cómo explicarle al ciudadano de a pie, de cómo era el gran crimen de humanidad, de desaparición forzada? ¿Cómo acercar a las familias a este tema de las investigaciones? Y cómo conectar también un poco como a las instituciones y a las organizaciones y a las familias con el tema. Entonces, desde lo periodístico, yo lo trabajé también un poco como desde el interés mío como investigadora, de cuál era la cartografía de la desaparición, cuáles eran los recorridos, quiénes eran los que desaparecían y por qué. Pero de otra manera también me empezó a preocupar un poco como
qué pasaba con quienes buscaban a los desaparecidos. Entonces, a través de la fotografía, yo empecé a hacer como una doble estudio y un doble trabajo. Primero, por un lado, uno periodístico y más forense, frente al cuerpo, las pruebas, las exhumaciones, los territorios. Pero por otro lado, empecé a hacer otro trabajo con las familias sobre cómo recuperar la identidad de los desaparecidos también, porque mi gran preocupación en Colombia es que los desaparecidos son una cifra, son un número. Y a veces se ha dibujado mucho ese otro al que se desaparece. Y quienes toman carácter de desaparecido, quienes toman la voz de los desaparecidos son las familiares, son las mujeres, son las madres que buscan. Entonces, durante estos últimos 18 años, mi trabajo siempre estuvo enfocado, era tan enfocado como en que la desaparición forzada sea el camino también a derribar una cantidad de obstáculos que tienen las víctimas para poder encontrar a sus desaparecidos, también para entender el horror de la guerra, pero para que nosotros como ciudadanos también tomemos acciones frente al tema. En los últimos años, mi trabajo en Colombia, por la experiencia que he tenido con el tema, por la cercanía a las fuentes y también por el respeto que ha tenido, tuve la posibilidad como de conectarme con algunas organizaciones, en especial con algunas organizaciones internacionales, como Reporteros Sin Frontera, International Women's Foundation Media, la IWMF, que tienen apoyo y han pedido búsqueda de mi conocimiento del tema para apoyarles en algunos temas periodísticos. En los últimos años intensifiqué mi trabajo frente a la investigación de algunos casos que tenían incidencia en la Comuna 13 de Medellín, y sobre todo porque la Comuna 13 de Medellín ha sido como uno de los casos emblemáticos a nivel nacional y mundial de tener una de las mayores fosas comunes, denuncias de desaparición forzada a cielo abierto. Hay unos grandes movimientos como las Madres de la Candelaria, Moise y otros movimientos que han estado denunciando y luchando durante más de 20 años por buscar a sus desaparecidos. Entonces, mi trabajo se intensificó en la zona y logré hacer varios adelantos en uno de los casos especiales. Y cuando era un caso de Jonathan Marín, Jonathan fue un chico líder social secuestrado por, en ese entonces, de Operación Orión, que fue el ejército y la policía y el Estado contra con los ayuda de los paramilitares contra la guerrilla que se ubicaron en el barrio. Entonces, a Jonathan Marín fue secuestrado por Don Bernard, el cacique Motivara, paramilitar. En ese entonces, estoy hablando de hace 25 años. Y comencé a hacer las investigaciones y comencé a hacer otras investigaciones paralelas con algunos de estos casos de la zona 13. Ya había recibido algunas amenazas. Desde el 2015 vengo recibiendo serias amenazas frente a la labor y a la gestión de mi trabajo, porque también estuve como no solo en Antioquia, en Medellín, sino también en la parte de Chocó en el 2017 trabajando las denuncias de la masacre de Bogotá, la zona Bellavista, Chocó. Y después del 2015 que empecé a recibir las amenazas, eran amenazas frente a no continuar investigando, frente a no quererse, a que no querían que siguiera mostrando la realidad, no siguiera contando las historias y sobre todo que no siguiera metiendo a los periodistas en las zonas donde sabían las denuncias de desaparición forzada. A raíz de esto yo me alejé un poco, tomé unas ciertas precauciones, pero precauciones que realmente en un país como Colombia es muy difícil uno conservar su tranquilidad, conservar la estabilidad familiar y sobre todo la continuidad de su trabajo. Más o menos en el 2000, sí, en diciembre del 2019, a finales de diciembre del 2019, luego de haber intensificado mi permanencia en la zona, de investigar en la zona de la Comuna 3, fui secuestrada, retenida, en ese momento eran los paramilitares, quienes se identificaron como paramilitares, y tuve más que en su momento cuando yo fui retenida, que yo sentí, había, o sea, utilizado mi
Lo que yo sentí era que había un abuso de poder, primero porque estaba sola, era mujer, segundo porque era una mujer periodista freelance, no me respaldaba en ningún medio, pero también porque estaba investigando algo que incomodaba no solo a la opinión pública, que incomodaba no solo al Estado, sino que incomodaba también al proceso de los grupos armados en el lugar, que son las desapariciones forzadas. Ellos me retuvieron e insistían que yo no era periodista. Muchas veces dijeron que yo no tenía por qué estar allá. Me trataron de tratar, me quitaron los equipos, borraron el material que tenía. Y todo el tiempo me intimidaban y me acorralaban y diciéndome que cualquier cosa me podía pasar por haberme metido en el lugar donde yo no tenía que estar. Pasó el tiempo y yo les insistía mucho que el periodismo no solo era el periodismo oficial o el periodismo de cartelera que ellos conocían como los grandes medios, que había muchas formas de hacer periodismo y que yo no tenía que estar respaldada por un medio o por un compañero más para hacer valer lo que no hacía hacer. Después de mucho tiempo que pasó, entendí que con ellos uno era razonar frente al ejercicio periodístico, porque aparte que incomodó mi cámara fotográfica, porque estaba haciendo fotos, abusaron fue ya el poder de que yo estaba sola como mujer. Entonces empezaron más intimidación, más que a la profesión, a una intimidación, no solo a la profesión, sino también hay porque una mujer periodista está sola en un lugar en conflicto. Luego de varias llamadas y de varias situaciones complejas, me obligaron a salir de la zona. Yo estaba en mi automóvil, ellos me obligaron a salir de la zona con ellos. Me iban a sacar de la ciudad. El escenario a mi alrededor no era favorable y pensar que me podría salvar a mí en ese momento la muerte. Y también me había retenido. La FARC también me tuvo retenido un tiempo en las vías. Entonces, como que yo decía, yo voy a salir de esto. Pero también algo me decía que salir de esta situación compleja era saber que mi profesión y la estabilidad en la ciudad iba a ser diferente. También para mí esta retención que yo tuve, este secuestro, cambió mucho mi panorama porque no fue un secuestro en un lugar lejano donde yo vivía. No era una retención o unas amenazas de unos grupos armados en la selva o en las montañas o en otra ciudad donde yo iba a hacer mis trabajos. Era mi propia ciudad, el territorio que yo conocía, el territorio que me conocían y que me conocían los líderes sociales. Algo hizo clic en sus cabezas. Afortunadamente para mí, me liberaron, pero con una amenaza. No me querían volver a ver. Me dijeron, como fue en diciembre, ellos me dieron la fortuna de decir que no se iban a manchar sus manos de sangre en Navidad, pero que cualquier cosa posterior a esa fecha todo iba a ser posible. El gran camino difícil para mí como periodista, como mujer y como mamá. Y a partir de ese momento, entrada la pandemia, empezó un proceso diferente en mi profesión, también porque ya cuando empecé a hacer las denuncias, empecé a hacer como la trayectoria y a entender un poco qué era lo que me había pasado y cuál era la gravedad del asunto, pero también lo que implicaba es para la profesión y para el tema en lo que yo estaba trabajando, me di cuenta que sola no era posible, que yo sola no era capaz de enfrentar ese gran monstruo que me había venido encima y sobre todo porque creía que no era justo conmigo ni con las víctimas que me silenciaron. Entonces empecé a hacer como camino de ayuda con organizaciones, puse mis denuncias, hice como todo el proceso legal, pero desde la Fundación para la Libertad de Prensa, que es la organización a la cual pertenezco en Colombia, la FLIP, entendimos que mi proceso y el caso por el cual yo había pasado iba a ser un proceso donde también había una gran obstrucción del Estado por investigación frente al secuestro, por investigación frente a lo que había sucedido y por la negligencia también a las respuestas inmediatas
para que mi vida se protegiera y para que todo lo que pudiera estar seguro a mi alrededor lo estuviera. A raíz de eso tomó la decisión de salir del país en el 2022, con los 3 hijos, con ayuda de la WMF, la Fundación para la Libertad de Prensa, la FLIP, de Reporteros Sin Frontera también, y de una organización en Estados Unidos que ayuda a los presos políticos. Llegué a Canadá en junio del 2020 sin mucho panorama claro de lo que era Canadá para mí. Mi proceso en exilio lo hice absolutamente sola, sin acompañamiento de ninguna organización, sin acompañamiento de ninguna organización interna o externa, ni derechos humanos, ni periodistas, absolutamente nada, porque esa fue una de las grandes como observaciones que me hicieron cuando yo iba a salir de Colombia. O sea, en Canadá no tenemos ningún contacto ni ninguna organización con la cual tú puedas empezar tu proceso en exilio. Te podemos ayudar con dinero, pero no tenemos cómo ayudarte con abogado, no tenemos cómo ayudarte con ninguna de estas cosas. Entonces, todo esto me tocó hacerlo a mí sola el primer año, pues, y desde que llegué a Canadá. Y empecé a navegar, a buscar, a indagar, a preguntar cómo logré conectarme como periodista. Entendí que así como había hecho una gran carrera, había hecho una trayectoria en Colombia y tenía una gran herramienta que era la cámara, pues se podría aquí también empezar un camino, pero un camino hacia resolver mi situación legal en exilio, pero un camino también a cómo es exilio alguien que denuncia, tener una profesión enfocada en derechos humanos y continuar la calle. Creo que esa es una de las grandes preguntas que todavía no se resuelven, que se van resolviendo en el tiempo. Y logré entender también que es muy importante mantener la voz, porque si en mi país fue silenciada, creo que Canadá puede ser un espacio para continuar conectando mi voz, seguir dándole visibilidad al tema de la desaparición forzada, pero sobre todo para poder conectarme con otras mujeres periodistas en exilio. Los retos han sido enormes para mí, también porque las dinámicas de, de un país que está inmerso en la lucha en la defensa de los derechos humanos y de la migración permanente, de gente que viene en el exilio a diferentes países, de personas que vienen a encontrar un mejor futuro. También es un país con grandes contradicciones y que yo siento que para nosotros los exiliados que teníamos una profesión en defensa de derechos humanos y que teníamos como unas expectativas y unas búsquedas de vida en lo profesional, un desconocimiento total del por qué nosotros los exiliados estamos acá. Y yo creo que eso es una de las cosas que a mí más me interesa también y de las que yo me he puesto como en la tarea y en el foco, porque es mi gran preocupación, o sea, porque estamos en el exilio y de dónde venimos y quiénes somos nosotros los exiliados. No precisamente son porque Canadá nos abrió esa gran puerta y tiene unas leyes migratorias para el exilio abiertas, sino también porque es que es la posibilidad donde nosotros podemos estar, porque es que tenemos que salir de nuestros países. Los que estamos en el exilio no estamos porque queremos migrar a un mejor país. Estamos acá porque salimos obligados de nuestros países, porque por lo que hacíamos, porque incomodamos y por no había el espacio o el ambiente muy político ni social para que nosotros pudiéramos continuar ejerciendo nuestras profesiones. Aquí he logrado conectar en Canadá y en Vancouver, sobre todo en especial en BC, mm, con grupos latinoamericanos, sobre todo desde el arte, mujeres, que tienen una gran preocupación por la migración, una gran preocupación por la identidad y una gran preocupación por cómo nos reconfiguramos y cómo nos identificamos y cómo hacemos nuestros procesos de adaptación como migrantes en exilio y mujeres en una comunidad y una cultura completamente ajena a la nuestra, como latinoamericana. Hago parte de 2 grupos islas latinoamericanas. He tenido la posibilidad de realizar varias exposiciones denunciando lo que ha sido la fractura de tener que emigrar
de tener que salir en el exilio y saber que tengo que empezar una nueva vida acá. Es así un proceso, creo que sanador desde la poder encontrar algo después, que es una comunidad que sufre, porque los latinoamericanos en general tenemos unas sociedades muy conflictivas con unas violencias muy profundas, no solo de lo político, sino también de lo social. Yo creo que los retos que se tienen aquí como mujer pueden menos, pueden ser menos porque hay todo un discurso frente al que hacer sin importar si es de dónde venga esa voz, si es hombre o mujer. Yo creo que también hay unos retos muy grandes también de poner en el escenario público las dificultades de una mujer fotoperiodista, las dificultades de las mujeres periodistas en una sociedad como Canadá y en una sociedad como la latinoamericana o en el mundo entero, porque creo que nuestra situación no es solo en Latinoamérica, creo que lo que me vuelve a sufrir voces en el mundo entero. Entonces, mi consigna desde mi voz, desde la voz con otras compañeras con las que empezaba a reunirme, es poder alzar nuestras voces, es poder tener con el escenario de Canadá, donde nosotras podamos ampliar panorama, los que habitan este territorio, de qué es estar en el exilio por nuestras profesiones, sino también qué es lo que sucede en nuestros países, qué es lo que pasa en nuestros países, qué pasa con los derechos humanos, qué pasa con la violencia, qué pasa con el conflicto, pero ¿por qué es necesario discutir, hablarlo, confrontarlo? Porque creo que está bien aceptar que las cosas suceden, pero no está bien quedarse en el aceptar. Y esa es una de las cosas a las que más énfasis le estamos o le estoy poniendo yo el empeño como en este proyecto que estoy adelantando con otras compañeras periodistas de diferentes partes del mundo que también se encuentran en el exilio, que han pasado por situaciones adversas como similares o diferentes a las mías, pero que nos encontramos en un mismo punto de común. Poder seguir haciendo periodismo, poder continuar alzando nuestras voces, poder seguir hablando de derechos humanos y de ayudar a nosotros, de que nuestros trabajos sean también reflejo de lo que es posible cambiar en estas sociedades y que sea también como el camino para abrirle el espacio a muchas otras mujeres que sabemos que algún día van a tocar esta puerta por uno u otro motivo. En Colombia he continuado trabajando el tema de la desaparición forzada, pero un poco, no tan públicamente. Realmente, yo estoy pasando por un proceso el cual aún estoy terminando como de entender procesos legales y procesos judiciales, pero profesionalmente mi foco está en que todos los archivos periodísticos míos sobre el tema de la desaparición forzada están siendo objeto de uso en algunos de los procesos que la JEP está llevando en este momento, que es la Organización de Justicia para la Paz, donde hay varios de los procesos que se están llevando para dar cárcel a algunos perpetuadores de la desaparición forzada, como los militares y los paramilitares. Mi continuidad está también en el trabajo de las mujeres periodistas. Tengo un trabajo con algunas dos periodistas que son Patricia Nieto y Cristina Restrepo, que son periodistas también críticas y que han adelantado una gran defensa de nuestro trabajo y labor. Y nosotros lo que estamos tratando es de continuar en el ejercicio de la investigación de los temas, en la defensa del derecho de la mujer, en la defensa de nosotros las periodistas, poder seguir narrando las historias, estar acompañadas también desde lo ético, desde la libertad de prensa, con todas las garantías de seguridad que podamos tener. He tratado también a través de la fotografía con otros compañeros derrumbar las barreras y lograr que nosotros podamos no solo dejar testimonio y pruebas perentorios para la
configuración de procesos judiciales en el futuro, que estos archivos se vuelvan archivos no solo documentales, sino archivos de derechos humanos para la Corte Internacional y para Colombia mismo como la que, sino que esto sea como el banco de imágenes y el banco de búsqueda de poder encontrar pruebas sobre casos específicos que se estén investigando en el momento. Hay un grupo grande de fotógrafos, más de 100 fotógrafos, que están tratando de configurar y crear como este movimiento para que nuestros archivos de paz y de guerra tengan una importancia dentro de los procesos de conciliación, de vida y reconciliación, perdón, de verdad y reconciliación en Colombia, a través de la Comisión de la Verdad. La defensa de la libertad de expresión, la defensa de los derechos humanos, no debe ser una consigna solo en el auxilio, debe ser una consigna para toda la comunidad en general, en la cual el gobierno canadiense